Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Indudablemente el Partido Socialista, si realmente decide desbloquear esta situación, lo va a hacer pensando en España y en los españoles. Y lo han hecho televisadamente, más que los 300 días sin gobierno. Lo que me preocupa mucho más son los 4 años de recorte que nos esperan si quien gobierna es Mariano Rajoy. Sometido, controlado, para que tuviera que ganarse la gobernabilidad día a día. La mano está tendida, respetamos los procedimientos que tenga el Partido Socialista y ojalá el Comité Federal permita ese desbloqueo que todos esperamos. Yo confío en que va a haber gobierno. No tendría sentido todo el movimiento en el PSOE si no llega a ser porque hay una razón de fondo y es que va a haber gobierno. Si finalmente el Partido Socialista se decide por Mariano Rajoy, lamentaré la decisión y creo que entonces el régimen del 78 habrá sacrificado gobernabilidad a cambio de bipartidismo. Habrán comprado tiempo, habrán revalidado a Mariano Rajoy, pero a cambio habrán herido de muerte al bipartidismo. Creo que la gestora del Partido Socialista está caminando a marchas forzadas hacia entregarle la abstención al señor Mariano Rajoy, sea la abstención de unos, de una parte, la abstención técnica o la abstención no técnica. Para mí todo eso son eufemismos que muestran una sola opción, que es que prefieren que gobierne Mariano Rajoy. Per un agraïment, per un reconeixement, per un emplaçament, per una abraçada que va més enllà del protocol a la Núria Parlon, al seu equip, als seus votants, a la seva gent, a l'esperança que ha aixecat arreu del PSC per fer un PSC millor. Moltes gràcies, Núria. Hem demostrat que es poden fer primàries. Hem demostrat que es pot competir per després col·laborar. Hem demostrat que aquest és un gran partit. Ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy, y si me permiten ampliarlo, ni los señores del Partido Socialista ni los de Esquerra Republicana de Cataluña son propietarios ni pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles, porque no están legitimados para ello, porque decidir qué es España y cómo se organiza lo decidieron los españoles en un instrumento que se llama Constitución, y fueron a votar el conjunto de los españoles. Y ni el señor Puigdemont lo diga en Barcelona o lo diga en Madrid, es quien para negociar con el gobierno, ni en Madrid ni en Barcelona, quien para negociar algo que no le corresponde. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera, una mañana más, un lunes más. Van pasando los días, las semanas, se van consumiendo las horas. Un saludo muy especial a quienes se están incorporando al programa en directo. Veo a Víctor López, GR, Elena Noruega, Lucy, un montón de amigos que se incorporan a esta hora, Suso Alonso, Isabel Aranjuez, Manu, Álvaro Torres, que se incorporan a esta hora, como digo, a un programa en el que pretendemos dar la bienvenida, saludar al sosiego frente a toda esta información tan abrumadora que se produce en este país últimamente. Ángel García, Josefina Valencia, José Alquebla, J. Nogueras, Jordi Nogueras, muy buenos días, Jordi, Maite, Zarracuca, Diego, Ayo, Libertino Francachela, Guy Bruce,
Diego. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Darío, Jimaguari, Pedro Arias, Mariam. Son muchos nombres, muchos de ellos se me escapan porque va el timeline a esta hora va a muchísima velocidad, pero os agradecemos muchísimo, como a todos aquellos que os conectáis desde otros países, nuestros expatriados, nuestros emigrantes, aquellos que dejaron su tierra un día mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, y que nos dicen: es que este programa me sirve, es una suerte de hilo de Ariadna, con el que mantengo la comunicación con mi familia, mis raíces, mis amigos. Buenos días, María.es. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo bien. lo has pasado? Muy tranquilito, muy bien. ¿Estuviste viendo ayer el documental de Évole? Sí, bueno, ya lo había visto, como os dije, en el cine, y lo que me volvió a sorprender es un poco también el debate que se mostró, ¿no? De que a lo mejor este tema pues hay muchas veces que no interesa tampoco a todo el conjunto de la población. Eso fue lo que más me impactó cuando lo vi en el cine y cuando lo viví también ayer en Twitter viendo vuestros comentarios. Pues vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar del programa, de la emisión del programa, las reacciones que provocó, una gran reacción en las redes sociales también. Y como hay otros asuntos de actualidad, lo sabemos, pero nos gustaría, dado que esta semana además hemos dedicado varios programas a hablar de este tema, nos gustaría aprovechar que la gente tiene colocada la mirada sobre el Mediterráneo de nuevo, y en buena medida también gracias a este programa y gracias al ejercicio que ha hecho también Jordi Évole, televisión por televisión, radio por radio, para explicar qué era lo que trataban de retratar, y ha conseguido desplazar el foco de la actualidad en cierta medida hacia el Mediterráneo tan olvidado, tan abandonado, con esa terrible desgracia que está viviendo cada día. Así que algo vamos a hablar de eso. Y vamos a recordar algunas de las entrevistas que hemos ido haciendo este año a algunas de las organizaciones que trabajan allí, a algunos de los voluntarios que han viajado hasta allí, algunas personas que nos han descrito este enorme, gigantesco drama que se vive entre los refugiados, buscando nuevas oportunidades, buscando una esperanza para sobrevivir. Y ayer nos impactó mucho el programa, lo habíamos visto en el cine. Me llamó la atención, es verdad, yo no sé si tú tuviste la misma impresión, que impactaba mucho más en el cine que en la pequeña pantalla. Eso debería servir también de reflexión, ¿no? Sí, yo de hecho lo vi con gente que no lo había visto en el cine, y sí que vi que, a ver, igualmente el mensaje llega, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque al final vivirlo en un cine, estás con gente que ha entrado de primeras como tú, que no lo ha visto. Y además yo en el cine lo que hice también fue un poco ver un poco a mi alrededor, ¿no? Y ver un poco las expresiones que tenía la gente. Y había gente sorprendida, gente que estaba como un poco levantada, ¿no? Para intentar no perderse nada, y había gente que estaba llorando. Yo creo que llegó muchísimo más en el cine. Sin embargo, sí que creo que también la televisión, proyectarlo en televisión, ayudó muchísimo, porque de hecho creo que las donaciones seguramente se hayan disparado. Creo que fue una buena iniciativa para intentar que al menos esta ONG pueda seguir haciendo su trabajo y obtener bastantes donaciones. Pues 627-002-002, 627-002-002. Sabéis que hay un WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestros mensajes de audio, un mensaje en torno a 30 segundos, y ponéis también un titular sobre el tema al que os queréis referir, y los vamos lanzando durante el programa, bien sobre actualidad, bien sobre este otro tema. Este es un tema sobre el que quería poner el foco por lo siguiente. Ayer el programa de Jordi Évole, en una cadena privada, hizo un 14% de audiencia. Es decir, el 14% de la gente que estaba viendo la televisión estaba viendo el programa de Salvados sobre este barco astral de la ONG Proactiva. El 14%, 2.800.000 personas. Es evidente que el gran consumo de masa se produce en la televisión, y en una cadena pública el 25% de los que veían la televisión estaban viendo OT. Alguien se preguntaba en internet con bastante criterio, decía: ¿no debería llamarnos la atención que una cadena pública esté emitiendo un programa de música que está muy bien, la factura era fabulosa, el programa era un buen programa, está muy bien hecho, es evidente, pero que en una cadena pública se esté emitiendo un programa de música y en una cadena privada se esté hablando del gran drama que suponen los refugiados? ¿No debería hacernos reflexionar algo sobre lo que supone la televisión pública, sobre lo que supone el interés de los ciudadanos? Un 14% ayer el programa de Salvados sobre Astral, frente al 25% de OT. Bueno, no está mal un 14%, es una cifra
Desde luego, saber aguantar el tipo frente a un formato como ese, era el reencuentro después de 15 años de estos que se han vuelto auténticas personalidades de la música, y que consiguiera aguantar un 14% frente al 25%, ya era significativo, ¿no? Ya fue significativo. Así que algo nos dice ese dato, en todo caso. Dice Elena Noruega, dice, nuestra televisión española, muestra nuestra decadencia. Y es verdad, Elena, tiene algo de eso, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cómo hemos consentido, cómo hemos aceptado que la televisión pública, y estamos hablando en un día que se les ocurrió contraprogramar con algo que todavía lo ves y, en fin, digamos que es amable, familiar, no tiene... Pero cuando uno ve los informativos, cuando uno ve que hay gente como Fran Llorente metido en un despacho, que en la televisión pública, que este país se pueda permitir tener a Fran Llorente metido en un despacho, mientras estamos viendo los informativos que se están haciendo, el informe semanal que se está haciendo, las tertulias que se están haciendo en el 24 horas, hombre, algo nos está retratando también como país, ¿no? Lo que estamos consintiendo. En fin, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de refugiados, no vamos a centrar solamente eso en el programa, hay muchos asuntos, seguimos todavía con este debate político en torno a los pactos, así que tenemos que repasar también la prensa. En fin, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Parece cuando vos te preocupás, si vos te preocupás por los marginados, por los pobres, por los olvidados, por los sometidos, sos populista. Naturalmente. Si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta, que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza, sos un gobierno serio. ¿Y por qué queríamos colocar de nuevo el foco sobre este asunto? Hablamos la semana pasada con Jordi Évole, hemos hablado varios días sobre esto y llama la atención una cosa. Es verdad que llama la atención que cuando hemos tenido temas mucho más intrascendentales, mucho menos importantes, hemos tenido muchísimas descargas de este programa, muchísimas, y sin embargo cuando tratamos el tema de refugiados se produce un auténtico frenazo en las descargas. Esto también es motivo de reflexión, es aquí en el programa, nos provoca bastante frustración porque probablemente en algunos de esos programas se ha retratado como en pocas ocasiones aquí el espíritu tanto de solidaridad de muchas de esas organizaciones que se van a trabajar allí, como la parte más triste, más dramática del alma humana, ¿no? De la capacidad para mirar para otro lado, de la desidia. Fijaos, había una reflexión que hacíamos el otro día, después de salir de la proyección de la película de Évole, que decían, bueno, es que ¿cómo es posible que esto no esté en el epicentro de los debates, ¿no? De los debates políticos? Y me decían, es que tú podías colocar el foco en, por ejemplo, cuando hay algún político en algún programa de televisión, colocarle el foco sobre este asunto. Y decía, claro, lo que es dramático, lo que es triste, es que imagínate que yo, un día que viene un invitado, por ejemplo, alguien del Partido Socialista, y le planteo, el otro día que teníamos al presidente de la gestora del Partido Socialista, imaginaos que le planteo, le digo, mire, señor Fernández, ¿cómo es posible que vayan a apoyar a ustedes al partido que se comprometió a acoger a 20.000 refugiados y solo ha acogido apenas a un puñado de ellos? ¿Cómo es posible que ustedes den la espalda a esto que está ocurriendo? Miraría todo el mundo como eres un marciano, o sea, con las cosas que tenemos delante, con los presupuestos que se van a enviar a Bruselas, que se acaban de enviar a Bruselas, o la forma en la que nos los van a devolver, o los recortes, o la sanidad, o la educación, o la gente. Es decir, el foco no está colocado allí, pero es que si tratas de colocarlo enseguida la gente te da la espalda. La gente, claro, eso es muy genérico, ¿no? Pero, ojo, 25% de audiencia OT, 14% el programa de Jordi Évole, e insisto, es una conquista gigante, ¿eh? Porque un 14% aguantando contra OT es una cosa insólita, pero retrata algo esa cifra también, retrata mucho. Así que
algo nos debería hacer reflexionar también, porque los primeros que tenemos que colocar el foco sobre eso somos todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por eso aquí nos preguntábamos, ¿cómo es posible? En este programa hemos escuchado algunas cosas verdaderamente impactantes a lo largo de todos estos meses, cada vez que hemos hablado con algún voluntario, con alguna persona, con algún periodista que estaba trabajando en la zona, ¿no? Por ejemplo, Óscar Camps, que sabéis, trabaja en Proactiva, sale mucho en el documental de Évole, pero le preguntábamos un día aquí y decía, de las que rescatamos, esas son una mínima fracción de las barcas que salen desde tierra. No sabemos cuánta gente es lanzada al mar y abandonada a su suerte y mueren allí mismo en el Mediterráneo, son tragados por el Mediterráneo, porque solo sabemos las barcas que recuperamos, no las que salen. Y en el Mediterráneo también la prioridad es los niños, son los primeros que desembarcamos de las barcazas en cuanto los localizamos, ¿no? Evidentemente que aprendimos la lección de Lesbos, de no dejar morir a sus padres, y automáticamente cogemos a los niños y cogemos a las madres, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Y la situación pues es compleja y sí, el riesgo es muy alto de que mueran, y evidentemente no tenemos el control de los que desaparecen en el mar, porque no hay cifras, no hay listas de embarque y no hay control de ningún tipo, ¿no? No sabemos las barcazas que salen, solo sabemos los que encontramos. Y nos decía Óscar Camps, porque, insisto, algunas de las cosas que hemos escuchado aquí en el programa son verdaderamente dolorosas. Marc García, ¿os acordáis? Le entrevistamos un día, es coordinador de Unadicum Refugees, y nos decía, los niños, cuando llegan, hacen dibujos y retratan su realidad. Y retratan cómo nos ven también. Los dibujos de los niños, que son muy elocuentes, ellos se ponen con su familia en el centro del dibujo, y por un lado tienes bombardeos que vienen de Siria y dibujan al Daesh y dibujan al Assad, y por el otro lado dibujan a un soldado con un perro con el escudo de Europa, y ellos en medio. Creo que eso lo explica todo. Nos dibujan a un lado con los perros y al otro lado las bombas y el Estado Islámico del que huyen. Alberto Sicilia, ¿os acordáis un día que hablamos con Alberto Sicilia cuando los refugiados, después de los periplos, de los gigantescos recorridos, kilómetros y kilómetros, semanas y semanas caminando con niños, con bebés, con ancianos de la mano, y cuando llegaban a la tierra prometida, a la Europa de la solidaridad, a la Europa católica, a la Europa de las raíces solidarias y de la generosidad, esa Europa les recibía, les metía en campos de refugiados y les abandonaba a su suerte? Y nos decía Alberto Sicilia, es tan dramático lo que vemos cada día en esos campos de refugiados como Idomeni. Hace 2 días cuando cayó la lluvia, por aquí pasa una vía de tren muy cerca, y un crío con un cable, se electrocutó, salió de aquí en estado crítico y lo llevaron al hospital. Niños que jugaban entre el barro con las tiendas de campaña empapadas, ausencia total de las autoridades, y como eso no era ni un campo de refugiados habilitado para eso, ni preparado para eso, lleno de cables por todas partes, vías de tren, un niño electrocutado, en fin, dramas de esa naturaleza que se vivían prácticamente cada día. Por eso nos contaba Ibai otro día, es que la policía no quiere testigos. La policía ha perimetrado la zona, no nos deja acceder ni siquiera por carreteras secundarias que dan un rodeo de 30 a 40 kilómetros. Ayer había bloqueos de carretera a 20 kilómetros de Idomeni en algunos puntos. Está impidiendo que pasemos, únicamente pueden pasar las cámaras de la televisión pública griega, que son las que distribuyen después las imágenes a los demás. Ayer por la tarde, después de que el desalojo esté prácticamente concluido, hubo una protesta que comenzaron unos cuantos activistas a los que se les unieron unos cuantos refugiados, cortaron la autovía y en ese momento la policía separó a los activistas de los refugiados y a los periodistas de todos los demás. Yo continué grabando, me dijeron varias veces que tenía que dejar de grabar, les pregunté en griego por qué. Entonces me empezaron a insultar, me dijeron que me estaba pasando de listo, me tiraron al suelo.
si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Decía Mamen Páez, dice, mucha crítica de salón, pero luego poco movimiento, desde el sofá somos todos tan activistas, y tienes mucha razón, Mamen, pero fíjate que eso también provoca una gran frustración, ¿no? Cuando salíamos de la proyección el otro día en el cine, que había quien preguntaba, decía, ya, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no se le puede pedir a la gente que se convierta en lo que no es. Y yo en eso, Mamen, además eran los propios de Proactiva los que decían, hay muchas formas de ayudar, muchísimas formas de ayudar, tantas como necesidades hay, y son tantas las necesidades, y tú lo sabes bien, Mamen, que estás tan comprometida con la ayuda al tercer mundo, pero fíjate, yo tengo muy claro que cada uno tiene un espacio en el que puede ayudar. Hay gente que tiene tiempo, que puede disponer de él, pueden hacer la concesión de tiempo para, pues una concesión para ayudar a los demás, ¿no? Hay gente que tiene dinero, puede ayudar también, se necesitan recursos económicos. Es una absoluta ingenuidad pensar que una organización como Proactiva puede mantenerse sin recursos económicos, porque entre otras cosas es enormemente costoso. No, ya el barco ha sido una donación, pero el mantenimiento del barco, solamente llenar el depósito, yo no recuerdo cuál era la cifra que daban, pero valía una auténtica dineralada, ¿no? El depósito de diésel. Añádele tener que llevar comida para la gente que recoges, la propia supervivencia de los voluntarios que están allí trabajando, que tienen que vivir de algo, tienen que llevar dinero a su casa, a su familia, tienen también que... Así que, no lo sé, yo te diría, la cuestión está en pensar cómo se puede ayudar, ¿no? ¿Cuáles las posibilidades que tiene cada uno? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene cada uno? Y cada uno tiene unas posibilidades. No todo el mundo tiene las mismas. A mí una amiga enfermera que se ha ido muchas veces a ayudar en ayuda humanitaria me decía, mira, Fernando, yo no le puedo exigir a la gente que sea enfermera, porque yo sé lo que cada uno, la costumbre a mí no me cuesta. Dice, a mí me viene una persona con una enfermedad, dice, es que lo veo todos los días en el hospital. Dice, yo les abrazo, les cojo, sé cuáles son los límites, los márgenes, sé cómo incluso el peso que me representa a mí en lo humano, en lo personal, de lo que puedo recuperarme y de lo que no me puedo recuperar, incluso en la presión que soy capaz de aguantar en ciertas cosas. Dice, yo no le pido eso a la gente, lo que le pido es que ayude en las capacidades que tiene cada uno, ¿no? Y me pareció una reflexión muy importante, porque al final de lo que se trata es de cambiar desde abajo hacia arriba, ¿no?
Obviamente no podemos pretender que con la acción individual vamos a cambiar el planeta, ¿no? De lo que se trata es de que con las acciones individuales pequeñitas sumemos para cambiar las cosas y especialmente cambiar las mentalidades, ¿no? Y cambiar la percepción que tiene la gente, ¿no? Porque además de la acción solo nace de la percepción. Si la gente no está convencida, no nace la acción. Así que lo primero que hay que hacer es convencer a la gente de lo que está ocurriendo. Por eso a mí me parece una herramienta formidable el programa de Jordi Évole, porque se ha colado en los hogares de miles de personas, de 2.800.000 personas, se ha colado un domingo por la noche para darles un toque en la atención. Probablemente ese toque impacte solamente en algunas personas, ¿no? Y probablemente solamente le cambie la mirada, a lo mejor a un puñado, a lo mejor a las personas que caben en los dedos de una mano, ¿no? Pero esas personas no estaban convencidas de antemano. Así que poquito a poco, despacito, vamos cambiando la mentalidad, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay conciencia, no hay acción. Pero fijaos, es que en algunos lugares la conciencia ha sido invadida. Nos contaba Ibai un día, la policía de voluntarios en Hungría que está protegiendo las fronteras. Gente que de forma voluntaria se ha lanzado en organizaciones racistas para la caza y captura del refugiado. Gente que está pasando verdaderos dramas, verdaderas desgracias, ¿no? El partido Jobbik, su ayuntamiento, su alcalde ha formado una milicia de voluntarios fascistas que se dedican a detener refugiados que cruzan la frontera. Los detienen es decir, no hay amparo legal porque son voluntarios que no son policías y sin embargo van armados, llevan esposas, llevan un coche logotipado en el que pone la patrulla de Azot Halom, que les da un aspecto que obviamente los refugiados creen que son. Y lo más preocupante de esto es que lo hacen con connivencia total con el Estado y con otras policías de otros estados que también patrullan. Gente que patrulla con la complacencia de los estados. Además, fijaos cómo se da la paradoja. El ser humano se cree tan fuerte, tan bruto y es tan débil, tan pequeño, tan ridículo a veces. El alcalde de esa localidad, como tiene una finca que linda con la frontera, ha montado una policía para que le proteja la valla de la finca, ¿no? Para que no se le cuelen los refugiados. En fin, una auténtica vergüenza, lamentable. Y nos decía Tito Stop Tip, oyente de este programa, que sabéis que se fue como voluntario a Idomeni y estuvo ayudando y nos decía, y los refugiados, la desolación que produce cuando de pronto se enteran, muchas veces a través nuestro, que no van a poder moverse libremente por Europa, que han llegado a un sitio donde prácticamente apenas se les permite siquiera salir del propio campo. Nosotros nos encontramos con un chico que conocimos allí, el kurdo en este caso, que estuvimos hablando un día con él y le echamos el mundo abajo prácticamente cuando le dijimos que no se podía salir de Grecia. Él pensaba que la situación, el problema era con Macedonia o con la zona sur de Bulgaria, que son los países que hacen frontera con Grecia, pero que realmente pensaba que podía venirse para España o para Alemania en el momento que fuera, ¿no? Y no es así. Sí, luego las burradas, dice Miguel ahora, y luego las barbaridades que se leyeron ayer en Twitter, ¿no? Gente además que permanece agazapada, que no se la escucha y de pronto que se vayan a un país rico con petróleo y dice y otras mierdas parecidas, otras basuras parecidas, ¿no? ¿Por qué? Si aquí hay españoles durmiendo en la calle, ¿por qué tenemos que acoger a nadie? Decía alguno que leí, ¿no? En fin, pero bueno, esas son miradas pequeñitas, cortas, de poco recorrido. En fin, hay que viajar un poquito más, hay que conocer un poquito más a las personas, hay que entender lo que compartimos y la casualidad que supone que el que esté a este lado de la valla seas tú y no el de enfrente, ¿no? Porque te podía haber ocurrido al revés y solamente una cuestión tan arbitraria te ha colocado en el otro lado del muro, ¿no? Y nos decía un día, luego el drama tan enorme. Hoy queríamos recuperar algunas de esas entrevistas que hemos estado haciendo aquí a lo largo de todos esos meses porque han sido momentos muy fugaces que han pasado y tenemos la sensación de que han sido olvidados, ¿no?
Nos decía Alberto Sicilia un día, ¿sabes cuál es el sonido de Idomeni? Son los llantos de los niños, los lamentos de los ancianos. Es terrible. Ahora mismo está lloviendo otra vez esta mañana, está lloviendo muchísimo aquí y todas las tiendas de campaña que hemos visitado están caladas por dentro. Hay muchísimos críos enfermos y ahora mismo el sonido de toda esta zona es la tos y los llantos de la gente que está enferma, sobre todo niños. Aquí hay cientos de críos pequeños que están enfermos. Sí, dice Sonia, de momento, Fer, estamos en el otro lado, de momento. Y una de las historias más dolorosas, más dramáticas que escuchamos aquí fue la que nos describió el propio Óscar Camps de Proactiva. 2 niños que viajaban solos, llorando, y los recogen en el astral, en el barco. Intentan consolarlos. Tenemos los 2 hermanos de 10 y 11 años que perdieron a la madre. La madre enfermó durante el viaje, venían de Eritrea. Nadie la atendió a la madre, sangraba hasta que falleció en Libia y quedaron solos en la playa y los rescatamos con una barca con 150 personas más y estuvieron llorando mucho rato hasta que intentamos calmarlos y nos dijeron los que acompañaban en la barca que no lloraban por el miedo, sino lloraban porque habían perdido a su madre, ¿no? En la playa la habían dejado muerta. Y estaban solos. Y bueno, estuvimos hablando con ellos y hasta cabo de unas horas no nos dimos cuenta de que el de 11 años no era un varón, sino era una chica, una niña, con el pelo rapado y vestido de niño para protegerla de las violaciones que pasan durante el camino, ¿no? Sobre todo en Libia, en la costa libia, son violadas sistemáticamente todas las mujeres, ¿no? Pero como hablábamos del espíritu humano, del trasfondo, había una reflexión, un detalle que nos contaba Ibai cuando hablamos con él la semana pasada y nos decía, fíjate cómo es el ser humano, ¿no? Qué contraste. Podemos viajar de los blancos a los negros en cuestión de segundos, ¿no? Frente a esos grupos de Amanecer Dorado que trataban de impedir la escolarización de los refugiados en las escuelas, surgieron grupos de padres que recibían con aplausos y con música a los niños que se incorporaban a las aulas, ¿no? Y ahí vemos la dualidad del ser humano y también nos da una cierta esperanza hacia el mundo que estamos construyendo. Hubo un intento por parte de Amanecer Dorado, del partido neonazi griego, de impedir la escolarización de los niños. Hubo un par de escuelas en las que cerraron la noche anterior con candados en la escuela, etcétera, para hacer visible su oposición, y en cambio ha habido una reacción ante esto preciosa de profesores, alumnos, padres y madres del resto de las escuelas, pues que en muchos casos les han recibido con aplausos y con gritos de bienvenidos. En otros las escuelas han organizado un recibimiento con música, los niños cantando para que los refugiados se sintieran a gusto al llegar. Ha habido escenas muy muy bonitas de padres y madres que ese día se han quedado en la puerta del colegio para impedir que los racistas pudieran ir a hacer nada y hacer una especie de cordón de seguridad por si venían. Así que, amigos, efectivamente, almohadilla, la cafetera, Europa hace aguas. Europa está haciendo aguas, pero hay cubos para que comencemos a achicar. Estás escuchando La Cafetera. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también.
son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Bueno, pues queríamos dedicar algo del comienzo del programa a reflexionar sobre este asunto, a escuchar algunos de esos momentos de tantísima intensidad y que merecen además algo de reflexión sobre lo que estamos consintiendo, lo que estamos permitiendo. Así que, en fin. Bueno, tenemos algunos asuntos pendientes, además, relacionados con la actualidad, con los medios de comunicación, con los periódicos, con las portadas de los periódicos y con esos pactos que siguen todavía paralizados en nuestro país, relacionados con la gobernabilidad y con las fórmulas que se están buscando para tratar de abstenerse ante Mariano Rajoy, el Partido Popular. Escuchamos este fin de semana, hemos tenido además declaraciones políticas muy numerosas sobre este asunto. Decía Teresa Rodríguez, no me preocupa tanto que estemos con el gobierno en este momento, con un gobierno en funciones. Lo que me preocupa son los 4 años de recortes que se avecinan. Y lo han hecho televisadamente, más que los 300 días sin gobierno. Lo que me preocupa mucho más son los 4 años de recorte que nos esperan si quien gobierna es Mariano Rajoy. Así que ahora las tensiones entre el resto de los partidos políticos, bueno, entre los partidos de izquierdas, Podemos, Izquierda Unida, frente a un PSOE que parece dispuesto a agotar los plazos para afianzar la abstención. Así hoy lo recoge el periódico El País en su portada, es el asunto que destaca este periódico, que por cierto ya hablaremos algún día de las encuestas, porque tenemos que hablar a alguien, no ya que elabore encuestas, a alguien que se dedique a la interpretación de las encuestas, porque lo del periódico El País de ayer domingo era una cosa que merece por lo menos una reflexión. A ver si encontramos a alguien que nos pueda ayudar a colocar las portadas de los periódicos frente a los resultados reales de las encuestas y los perfiles que destacó este diario, ¿no? Pero, en fin, dice el periódico El País, el PSOE agotará los plazos para afianzar la abstención, el Comité Federal se inclinará por facilitar la investidura de Rajoy, pero el debate en las agrupaciones preocupa a la gestora, porque lo que sí que es cierto, lo que se está produciendo es una enorme tensión en las bases. Fijaos, yo os diría que en este momento son muy difíciles las previsiones, ¿eh? Yo insisto en la información tal y como la contábamos aquí desde el primer día. El Partido Socialista pone en marcha toda esa operación para desplazar a Pedro Sánchez básicamente por una cuestión de abstención. Así lo expresa el propio Felipe González en aquella entrevista realizada desde Chile, emitida en la cadena SER, que dio el pistoletazo de salida a toda la operación contra Pedro Sánchez. Y se hace básicamente para facilitar el gobierno a Mariano Rajoy. Punto. A partir de ahí es verdad que hay tensiones que tienen que ver con el poder dentro del PSOE
y tensiones que se expresan empujando a Pedro Sánchez, ¿no? Que tienen que ver con la forma de gobernar el Partido Socialista y las tensiones que se había generado con algunos presidentes de comunidades autónomas, con algunos varones regionales, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que ya conocéis. Ahora bien, que la operación se inicia para eso, que no le quepa ninguna duda a nadie. A nadie. Otra cosa es que se suban a la operación gente que no estaba en el sí a la abstención, estaba dubitativo, pero se suben por otras razones. Pero quienes inician la operación y las razones por las que la ponen en marcha son las que son. Ahora bien, tal y como se desarrolló, porque en aquella primera semana lo que nadie imaginaba es que Pedro Sánchez iba a aguantar, en lugar de dimitir cuando se produjo la dimisión de la mitad de la dirección del Partido Socialista, en lugar de dimitir con ellos, que era lo que supuestamente debió haber hecho por los estatutos, aguantó durante una semana allí, provocando un comité federal aquel sábado de enorme tensión, televisado en directo, con numerosas personas acudiendo a la sede a abuchear a quienes entraban, y de pronto todo el plan se les vino abajo. Es verdad que ahora mismo en la gestora la línea sigue siendo exactamente la misma línea de trabajo, que es abstención. Ahora, dice María José Rodríguez, hay que llamarle la operación Despeñapedros. Pues la operación es la misma, pero se han encontrado con numerosísima resistencia que si todo se hubiera desarrollado en tiempo y forma como habían creído que se iba a desarrollar, probablemente no nos encontraríamos en esta tensión, porque lo que sí que es verdad es que las bases están pidiendo que se les escuche. No quieren que se les dé la espalda. Dice que el Comité Federal, dice el País, se va a inclinar por facilitar eso, la investidura de Rajoy, pero el debate en las agrupaciones está preocupando a la gestora. Y también, dice Miquel Iceta, sabéis que ha sido reelegido como primer secretario del PSC, dice, no podremos votar los presupuestos y habrá elecciones en 1 o 2 años, ha dicho Miquel Iceta. Y la fórmula que se está especulando en el Partido Socialista es que simplemente sean un número de elegidos, en torno a 11 personas, los que se abstengan y el resto del Partido Socialista vote en contra. Aunque también hay algunas voces contrarias a esa forma de escenificar la abstención frente al Partido Popular. Bueno, el caso es que lo de Miquel Iceta ya ha dicho que ellos se ratifican en el no desde el PSC, desde el Partido Socialista Catalán. Sabéis que, como digo, ha sido elegido como primer secretario del PSC este fin de semana. Por cierto, qué forma tan civilizada de realizar unas primarias, decía Miquel Iceta. Aquí se está demostrando que sí que se puede hacer unas primarias de forma civilizada. Otros deberían preguntarse por qué no se puede en sus regiones. Per un agraïment, per un reconeixement, per un emplaçament, per una abraçada que va més enllà del protocol a la Núria Parlon, al seu equip, als seus votants, a la seva gent, a l'esperança que ha aixecat arreu del PSC per fer un PSC millor. Moltes gràcies, Núria. Hem demostrat que es poden fer primàries. Hem demostrat que es pot competir per després col·laborar. Hem demostrat que aquest és un gran partit. Han demostrado que se puede competir y después colaborar. Es verdad que han sido unas primarias, desde luego, de lo más civilizadas, con un gran fair play entre los candidatos, entre Núria Parlon y Miquel Iceta, y nos hemos encontrado con ese resultado final. Decía Soraya Rodríguez, participó en La Sexta Noche, y decía, bueno, pero es que si el PSOE opta por abstenerse, lograría que Rajoy estuviera controlado en el Parlamento. Hay una falacia de partida en eso, ahora os lo comento. Sometido, controlado, para que tuviera que ganarse la gobernabilidad día a día. Ese es uno de los argumentos que va a manejar el Partido Socialista para justificar su abstención, que Mariano Rajoy se habría parlamentarizado el gobierno de España, porque se necesitarían apoyar prácticamente, negociar, debatir prácticamente cada ley. Bueno, es una falacia, porque si os dais cuenta de una cosa, por ejemplo, los presupuestos. ¿Qué creéis que va a pasar con los presupuestos? ¿Creéis que al Partido Popular le va a costar encontrar apoyo en Ciudadanos o incluso en el Partido Socialista? Para los temas grandes, porque otra cosa, no, va a haber diferencias sobre el matrimonio homosexual, ya, sobre temas, digamos, un poquito icónicos, ¿no?
Pero realmente donde está el debate, donde está el nudo gordiano de la discusión, que es en la economía, en el dinero, en a qué se destina cada partida presupuestaria, de verdad le va a costar tanto ponerse de acuerdo al Partido Popular, al Partido Socialista. ¿Alguien cree que van a hacer frente a las políticas europeas, que de pronto el Partido Socialista, o más bien escenificarán ese enfrentamiento y veremos que, como ha sucedido siempre, al final terminaremos respondiendo a las políticas que dicten desde Europa? ¿Se va a atrever el Partido Socialista a colisionar en los temas graves, en los temas económicos, a colisionar con la Unión Europea, o más bien va a ir de la mano con el Partido Popular? Así que cuando dice, no, tendríamos al gobierno controlado ya, eso es lo que nos preocupa, que estaríais en el mismo paquete. También nos preocupa porque, claro, ¿alguien cree que va a haber discrepancia con el PNV? El PNV se pone siempre de acuerdo en materias presupuestarias, incluso la mayor parte de las veces en las materias morales, porque es un partido de derechas, no hay que olvidarlo. ¿Alguien cree que a PNV, Ciudadanos, PSOE les iba a costar de verdad ponerse de acuerdo en asuntos trascendentales, aquellos en los que requiere oposición? Por ejemplo, frenar la privatización de los servicios públicos. Frenarla de verdad. No frenarla con maquillaje, no frenarla y concertarla. No. Una cosa es frenar la privatización y otra muy diferente, concertarla. Que viene siendo más o menos como privatizar, ¿no? ¿Y sabéis por qué el gobierno de Pedro Sánchez era muy difícil, si no imposible? A la vista está, ¿no? ¿Sabéis por qué era imposible? Porque una vez hubiera sido elegido presidente de gobierno con el apoyo de Podemos, el voto negativo del Partido Popular, era muy difícil sacarle de ahí. Muy difícil. Y por eso no lo quería ni el propio Partido Socialista, ni nadie estaba dispuesto a permitirlo. Porque, como necesitas para hacer una moción de censura poner de acuerdo a toda la Cámara, a día de hoy, de hecho es más fácil poner a la Cámara de acuerdo a día de hoy contra Mariano Rajoy, si es que eso fuera posible, que todos creemos que eso no va a suceder. Pero bueno, igual pasados 2 o 3 años de gobierno, y si la situación sigue siendo inmanejable y la presión sigue siendo fuerte, Podemos sigue subiendo, igual como escenificación hacen una cosa de esa naturaleza. Pero desde luego lo que habría sido muy difícil es poner de acuerdo a Podemos y al PP para echar a Pedro Sánchez. Por eso no querían que fuera investido presidente, porque sabían que se podían tragar una legislatura en minoría, sí, 85 diputados en minoría, pero no habrían podido reunir los suficientes apoyos para echarle después. Así que no era un gobierno tan débil como algunos pretendieron hacernos ver, ¿no? En fin. Bueno, el caso es que, mientras tanto, Ciudadanos confía en que va a haber gobierno. Yo confío en que va a haber gobierno. No tendría sentido todo el movimiento en el PSOE si no llega a ser porque hay una razón de fondo, y es que va a haber gobierno. Y por eso, dice el periódico El Mundo, dirigentes del PSOE proponen la abstención de 11 diputados. Defienden esta vía para evitar la ruptura en el Comité Federal y en el propio Congreso si hay investidura. Susana Díaz y Javier Fernández quieren que el Grupo Socialista asuma en bloque la disciplina de voto. Lo más probable, esto en el Parlamento hay que entender cómo es la vida parlamentaria. Dicen, bueno, es que el Grupo Parlamentario puede oponerse. Vamos a ver. Aquel del Grupo Parlamentario que se le ocurra oponerse sin la complacencia de la dirección socialista, como vayamos a terceras elecciones, sabe que no va en las listas, es decir, que pierde el trabajo. Así que en eso van a ser enormemente disciplinados. Lo que pasa es que es muy probable que finalmente se ofrezca como una gran concesión romper la disciplina de voto y permitir que cada uno vote al que quiera, garantizándose que 11, eso sí, se van a abrasar y van a abstenerse ante el Partido Popular. Tampoco es muy difícil encontrar a 11 voluntarios en este momento para eso, ¿no? Hay quien cree que debería ser la dirección socialista, por lo menos aquellos que están más expuestos y que han dado este golpe de mano, pues que hagan el ejercicio de, pues oiga, ya que usted ha sido el que ha metido al partido en semejante lío, pues dé ahora la cara, ¿no? 11 diputados, dirigentes del PSOE, proponen que sean esos 11 diputados los que se abstengan, un asunto que publica hoy Lucía Méndez en el periódico El Mundo. Y en esa misma línea también, la gestora del PSOE quiere un comité rápido y sin excesiva transparencia, dice el periódico La Razón. Los varones buscan no retratarse con la abstención
y no hay acuerdo sobre cómo gestionarla, dice el periódico La Razón. Algunos plantean ir a una votación secreta ante las posibles filtraciones. Dice además La Razón que Sánchez agita la militancia desde Malibú. Es que resulta que Pedro Sánchez estaba de viajes, ¿verdad? O sea, se había ido de España y entonces dice que está en Malibú, dice La Razón, y que está agitando a la militancia. Bueno, yo le diría a los de La Razón que no ha necesitado agitar mucho Pedro Sánchez, que más bien ha sido parte de la militancia la que se ha organizado y algunas personas que discrepan, como ha sido el alcalde de Jun, como el propio Borrell. Y por cierto, ya se está hablando de una manifestación el sábado, el Comité Federal sería el domingo, se está hablando de una manifestación en Ferraz el sábado. Están organizando una manifestación a las 12 del mediodía, así que de nuevo, otra vez más, el Partido Socialista probablemente estará en el foco de los medios de comunicación, ¿no? Pero claro, es que las consecuencias para el PSOE de una abstención serían dramáticas. Dice Íñigo Errejón, si el PSOE apoyase a Rajoy, sería el fin del bipartidismo. Si finalmente el Partido Socialista se decide por Mariano Rajoy, lamentaré la decisión y creo que entonces el régimen del 78 habrá sacrificado gobernabilidad a cambio de bipartidismo. Habrán comprado tiempo, habrán revalidado a Mariano Rajoy, pero a cambio habrán herido de muerte al bipartidismo. Creo que la gestora del Partido Socialista está caminando a marchas forzadas hacia entregarle la abstención al señor Mariano Rajoy, sea la abstención de unos, de una parte, la abstención técnica o la abstención no técnica. Para mí todo eso son eufemismos que muestran una sola opción, que es que prefieren que gobierne Mariano Rajoy. Y mientras tanto el Partido Popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos, poquito a poco, silenciosamente, la mano sigue tendida, decía Pablo Casado. La mano está tendida, respetamos los procedimientos que tenga el Partido Socialista y ojalá el Comité Federal permita ese desbloqueo que todos esperamos. Y otros como María Dolores de Cospedal, igual, intentando arrimar el ascua a su sardina. El gobierno de Castilla-La Mancha no funciona. Claro, supongo que ergo la solución soy yo. Se habla mucho del gobierno en funciones, del gobierno de España, del gobierno en funciones. Pero tenemos un gobierno en funciones en España que ayer enviaba a Europa las líneas generales de crecimiento y de recuperación económica para nuestro país. Y hay otros gobiernos que no están en funciones, pero que no funcionan. Ese es el caso de nuestro gobierno, aquí en Castilla-La Mancha. En fin, y por último, el periódico ABC. Promotores revelan la financiación de PP, PSOE e Izquierda Unida con vivienda protegida. Está muy bien, porque ahora que estamos escuchando los testimonios de Gürtel, no vaya a ser que los ciudadanos piensen que el Partido Popular es estructuralmente una organización pensada para delinquir o con el objeto de delinquir. No vaya a ser que la gente piense eso, así que el ABC ya se ha apresurado a publicar, a extender, a poner en marcha el ventilador para mostrarnos que no, que los ayuntamientos de otros partidos políticos también son unos corruptos. No vaya a ser que ustedes crean esa historia que está contando Francisco Correa, a pesar de que ha descrito hasta el 3% que cobraba el Partido Popular. En fin, y este es el país que tenemos, amigos. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia y no estáis solos. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y sabéis que ese hashtag, además, la cafetera Europa hace aguas, es un hashtag que utilizamos también para que la gente proponga durante el programa noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco. Y estaba María recopilando algunas de las que estáis enviando, María. Sí, hoy, por ejemplo, veréis que en el timeline de Twitter se ve que hoy es el día para la erradicación de la pobreza, y sobre esto nos ha enviado Alicia Marea una noticia, y es que España y Estados Unidos son los países en los que más aumentó la desigualdad por la crisis, según la ONU. El diario.es informa sobre esto y dice que los investigadores de este informe apuntan a ciertas causas, y entre ellas está la pérdida de puestos de trabajo, la temporalidad laboral y las políticas de austeridad como algunas de las principales causas, como digo. También es el Día Mundial contra el Dolor, hoy 17 de octubre, y nos dice Caque Rodríguez: perdonad que me empeñe en recordar a quienes vivimos con el dolor diario. Sobre esto he encontrado una información del Confidencial que dice que 1 de cada 3 personas convive con un malestar crónico que les reduce su calidad de vida y es la primera causa de absentismo laboral en España. Viridis nos dice: no olvidéis comentarlo mañana en la cafetera. Es una información sobre Berta Cáceres, no sé si os acordaréis. Ella es una activista ambiental que fue asesinada, y la noticia que nos envía Viridis es que ha sido detenido el ex viceministro hondureño Roberto Cardona. Telesur informa sobre esto y dice que desde entonces se han capturado ya a 7 hombres, incluido esta persona, Cardona, de los que 6 son acusados como presuntos autores materiales del asesinato de esta activista medioambiental, Berta Cáceres. Jiménez es 59. Nos envía una información que fue a raíz también de una recogida de firmas de Change.org y nos dice: una madre en pie de guerra contra el despilfarro en los comedores escolares. Este es un tema que además ha sido muy recurrente, yo creo, incluso también dentro de los colegios, y dice: no puede ser que con la crisis que estamos sufriendo, con gente que no se puede llevar nada a la boca, desperdiciemos tantos alimentos. Así lo defiende esta madre, que se llama Cristina Romero. Y sobre esto, en esta información del diario.es, dicen que en Cataluña, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria ha elaborado una guía para reciclar la comida. Entre estas ideas para reciclar la comida se encuentra que los envases pueden donarse siempre y cuando no estén caducados o con fugas, y los alimentos cocinados en el colegio siempre que estén congelados previamente. Esta medida no debería pasar desapercibida, porque España es el 6º país de la Unión Europea que más comida desperdicia, 170 kilos por persona, y explican que aunque no hay datos oficiales, sí hay un cálculo realizado por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dice que se desperdician 14.000 toneladas por curso. Y para finalizar, ya que hablábamos también de la necesidad de la movilización en todo este tema de refugiados, también ha habido movilizaciones, y es que bajo el lema "no son tratados, son golpes de Estado", miles de personas se han manifestado este sábado 15 de octubre en España contra el TTIP y CETA, que ya lo comentamos el pasado viernes. Este último tratado con Canadá daría su primer paso, como nos dijo el director de Greenpeace España, mañana 18 de octubre. El debate, además, que se ha generado es que si España está en funciones, ¿por qué puede decidir sobre la aprobación de este tipo de tratados, ¿no? Y luego otra manifestación que nos hacíais llegar, como por ejemplo Marcos, @somlossocram, nos decía: más de 40.000 personas, según fuentes oficiales, salieron a la calle para exigir 2 hospitales completos en Granada. Lo que reclaman es a la Junta de Andalucía que pongan freno a la fusión hospitalaria. De momento, las reacciones han sido que el alcalde socialista de Granada ha pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Sin embargo, nos dice Alicia Marea, Rajoy tiene vía libre en la calle, la tensión social cae a niveles previos. Y es que, según dice el Confidencial, han descendido el número de manifestaciones celebradas en Madrid durante los primeros meses de 2016, confirmando, dicen, la entrada en una nueva fase de calma social tras 5 años de conflicto. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, asistencia. Viendo ayer el reportaje de Jordi Évole,
aparte de toda el horror, la ira, el cabreo que sentía, pensé que una vez más los ciudadanos, ciertos ciudadanos totalmente entregados a los demás, hacen lo que tendrían que estar haciendo los gobiernos, lo que no exigimos a los gobiernos que hagan. Y lo siguiente que pienso es, ¿y el día que nos toque a nosotros, qué? Buen lunes. Buenos días, Resistencia, Fernando María. Tras ver por segunda vez Astral, estoy cada vez más convencido de que es necesario construir un nuevo modelo o concepto de civilización al margen de la política, dada su incapacidad para ayudar a los más necesitados. Todos hemos podido ver que Europa le ha dado por completo la espalda, ¿no?, a los problemas de países destrozados por la guerra y la miseria. Fíjate, Ángel, que además coincides con Cora en esa misma reflexión, y es verdad, hay algo de... A mí me producía una cierta desazón ver lo que está haciendo organizaciones como Proactiva, porque en el fondo lo que representa es la ausencia absoluta de las administraciones, ¿no? La dejación de funciones, que unas administraciones incapaces de gobernar algo que han preferido mirar completamente para otro lado, permitiendo semejante ignominia en todo el Mediterráneo, que estén muriendo miles de personas, miles de familias, consintiendo esto que está ocurriendo, y se vayan de rositas, ¿no? Esto es absolutamente dramático. Y cuando ves a las organizaciones que están trabajando, están luchando, están dejándose la piel para salvar a personas, y te das cuenta que dices, como decía Óscar, del de Proactiva, ¿no?, en el propio documental, que decía, la buena noticia sería que nosotros desapareciésemos, que no fuese necesario que hubiera gente como nosotros, ¿no?, porque esto estuviese cubierto. En fin, estás escuchando La Cafetera. Bueno, nos vamos a marchar. Ha habido algunos problemas técnicos con la app, ha sido culpa mía. Como esto también es un aprendizaje permanente, pues este es un problema que no volverá a pasar. Y si vuelve a pasar ya sé cómo resolverlo. Pero cuando comenzábamos a emitir, esto lo digo para los que están en directo, ahora para el podcast recortaremos este trozo, pero resulta que cuando hemos dado a iniciar el programa, lo hemos metido en un canal diferente, en un canal que tenemos para grabaciones y para pequeños fragmentos, en lugar de meterlo en el canal de La Cafetera, lo que ha hecho que muchas personas desde la app tuvieran dificultades para escuchar el programa. Ya hemos visto que se puede cambiar mientras estamos emitiendo, porque cuando la gente nos ha avisado no sabíamos si podíamos cambiarlo ya con la emisión comenzada, ¿no? Pero no quería que dejar pasar esto como si no hubiera ocurrido nada. Efectivamente hemos tenido unos problemas en la emisión, pero así es la vida, vamos aprendiendo a base de errores, así somos los seres humanos, ¿no? Así que algo ya hemos aprendido, hoy ya tenemos una lección nueva en este programa que se está construyendo con la ayuda de los propios usuarios, ¿no?, que se va construyendo poquito a poco. Bueno, y nos vamos a marchar dando las gracias a todos por participar, por sumaros a esta gran revolución cafetera, con muchísimo agradecimiento porque hacéis un ejercicio, estar allí cada mañana a participar. Y os vamos a pedir un favor, como tenemos ese hashtag lanzado, almohadilla la cafetera Europa hace aguas, almohadilla la cafetera Europa hace aguas, os pido que ahora que estamos acabando el programa pongáis un tuit en Twitter contándoos, va a ser un ejercicio que vamos a intentar hacer todos los días. Os pido que nos digáis qué es lo que más os ha gustado, porque de esta forma podemos estimular ese tipo de cosas, ese tipo de contenido. Ser sinceros, no digáis, lo que más nos ha gustado es que no haya funcionado. No, hombre, no. Una cosa un poquito generosa y sincera. Y sobre todo pensad que detrás de estos corazones de hielo hay seres humanos que tienen sentimientos. Así que cuidado con la forma con la que os expresáis. Por eso, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Dónde tenemos que profundizar más? ¿En qué dirección tenemos que caminar? Eso nos ayuda mucho a construir este programa que, como digo, en buena medida lo van construyendo también los internautas. Algunos de los oyentes se han organizado entre ellos para, por ejemplo, tenemos una app, gracias a Spreaker, que nos ha dado esa tecnología,
Pero hay algunos oyentes que han dicho, es que a mí me gustaría que la app tuviesen eso, y como yo soy programador, empiezo a construir de esta manera, empiezo a hacer esto, tal, no sé qué. Y han organizado grupos de programación. Yo he dicho, en todo lo que yo pueda apoyar, yo no quiero a nadie, porque cada uno, oye, yo sé que tenéis muchísimos compromisos, muchísimos líos, no quiero a nadie andar persiguiendo para hacer nada, porque solo faltaba, ya con vuestra compañía es más que suficiente, es un auténtico regalo, así que os lo agradecemos muchísimo. Pero hay grupos organizados para debatir sobre el hashtag. Hoy el hashtag ha sido debatido en el grupo hashtag. Hay grupos organizados para hacer imágenes sobre actualidad, sobre el propio programa, sobre los propios oyentes, sobre los partisanos, los proscritos de Sherwood. Así que muchísimas gracias a todos de verdad por esta suerte de gran familia que se ha generado y de equipos de trabajo, de ayuda, de... No lo sé, son como bancos de tiempo, ya no sé muy bien. Ahora la gente se relaciona y claro, se van conociendo unos a otros, se van apoyando unos a otros. Me parece absolutamente fascinante el fenómeno cafetero. Gracias a todos. Nos vamos. La cafetera Europa hace aguas. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Bueno, gracias, Mary. Muchas gracias. Es que estaba mirando todos vuestros tweets y que sepáis que voy apuntando todas las noticias que me enviáis, ¿eh? Que muchas veces no se pueden meter todas, pero estamos todo el día pendientes. Mira, me gusta, dice Daniel Alcaraz. Lo que más me gusta es que abréis el foco a noticias importantes que no dan el resto de medios. Maimona Penda dice, me parece necesario contrastar opiniones. Guillem Salazar, lo mejor de hoy de la cafetera, contextualizar con audios antiguos de otros programas. Sí, eso nos gusta. Hemos estado haciendo un ejercicio porque había que escucharse otra vez los programas, pero había momentos de una intensidad. A mí hay algunas de las cosas que hemos escuchado que me parecen... Así que podemos rescatar más archivo, eso está bien. Dice, el drama de la gente que tiene que emigrar, ¿no sería buena idea cambiar las cosas desde esos países? Y Hardy Useful nos dice, pobre, dice, a mí lo que más me ha gustado es que no hayas puesto el maldito, Hardy, siento hacerte esto. Vamos, que nos vamos, hay que mover el esqueleto que es lunes. Bueno, así que ya podéis empezar la jornada. Pensad que llevamos 15.000 años, no sé, 200.000 años, no sé, desde el inicio de la especie humana en sus diferentes formas, que se reunían por la mañana antes de partir, o bien para cazar o bien para trabajar enfrente a los restos de la hoguera, avivaban el fuego y se reunían para compartir y para planificar cómo iba a ser la jornada. 15.000 años. ¿Creéis que íbamos a luchar contra esos 15.000 años de peso histórico en nuestros genes? Así que, en fin, apagamos la hoguera, disuélvanse, crucen los límites de Sherwood. Partisanos, proscritos, despéjense, vuelvan al bosque. Adiós, hasta mañana. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. 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 Oh yeah, that's rock and roll, man.